Cuando abrimos Visual Studio nos encontramos con la ventana que vemos. Esta es la ventana de inicio. De hecho, esta es Visual Studio 2019 y puede variar un poco con la versión 2022, pero en sí es lo mismo. Del lado izquierdo podemos encontrar los proyectos y carpetas recientes e incluso podemos buscar alguno en específico. Si tenemos una lista muy larga podemos ir directo aquí y teclear el nombre directamente. Del lado derecho vamos a poder ver las tareas iniciales, que son estas, por ejemplo, clonar un repositorio existente utilizando GitHub o Azure DevOps. También podemos abrir un proyecto. En su caso, por ejemplo, si descargan los recursos de este curso podrían abrirlo dándole clic aquí. También podemos abrir una carpeta local que no específicamente es un proyecto, pero que queremos abrir, por ejemplo, un documento nada más para visualizar o editar. Finalmente, tenemos la opción de crear un proyecto. Si quieren seguir los ejemplos que hacemos durante el curso, pueden hacerlo dando clic aquí. La siguiente pantalla es esta, en la que vemos donde podemos seleccionar el lenguaje de programación. Por ejemplo, C#, pueden buscar directamente plantillas. En nuestro caso, trabajaremos con C# y con una aplicación de tipo consola. Por lo tanto, ya nos aparecen las dos opciones con las que podemos trabajar en este curso. En este caso, ya tengo creado el proyecto con el que vamos a trabajar. Para abrirlo, podemos regresar a la ventana anterior y simplemente dar clic en Essential Ejemplos. Esperamos a que cargue el proyecto, es un poco tardado este proceso a veces y listo, este es nuestro programa principal. Una vez que creas o abres un proyecto van a encontrarse una ventana, si no igualita a esta, por lo menos similar. De hecho, si han trabajado anteriormente con herramientas de Microsoft van a notar que es bastante similar debido a que en la parte superior contamos con una barra de menús y también contamos con opciones rápidas, y esta barra que ves aquí es la que vamos a utilizar más constantemente para las tareas rápidas. Desde versiones anteriores de Visual Studio podrían ver una apariencia bastante similar con elementos como por ejemplo el explorador de soluciones. Este siempre ha existido y es donde vamos a poder consultar los archivos que tiene nuestro proyecto y nuestra solución, y también vamos a poder abrirlos desde aquí, eliminarlos o agregar nuevos archivos. En la parte inferior vamos a encontrar también regularmente que aparecen estas ventanas, por ejemplo, la lista de errores, que es donde podemos consultar si hay errores de compilación o durante la ejecución de nuestro programa, o también si hay warning o advertencias, por ejemplo, de tipo sintaxis. En la ventana de salida vamos a poder ver los mensajes que arroja durante la depuración o durante la ejecución del proyecto. Recuerden que todas esas ventanas son configurables, es decir, podemos ocultarlas, mostrarlas e incluso moverlas y expandirlas para ajustarlas a nuestras necesidades. Aquí podemos ver la opción de cerrar. Cuidado porque si la cierran, normalmente ya no se va a aparecer aquí. Entonces, con este elemento podemos indicar que se quede aquí fijo en este elemento. De hecho, está marcado en este momento, y también podemos indicar la posición de la ventana. Todo esto lo pueden hacer en las ventanas diversas que van a encontrar en Visual Studio. De hecho, aquí también lo pueden hacer en los archivos. Pueden anclar archivos para que permanezcan siempre visibles. Todo lo que hemos visto hasta ahora es no únicamente la versión 2019, existen versiones anteriores y posteriores también. Si es el caso que tienen una versión anterior, no hay ningún problema, es bastante parecido. Lo que sí es probablemente, o que quieran saber más acerca de los nuevos features o características de Visual Studio 2019-2022, para hacerlo pueden ir a la página que ya habíamos visitado anteriormente, y lo que vemos aquí es la parte exactamente de novedades. Aquí nos describe cada una de las novedades, las cosas nuevas que se pueden hacer. Por ejemplo, Visual Studio incluye Lightshare, que es una herramienta muy útil para el trabajo remoto. Aquí podemos ver las características de desarrollo, colaboración y depuración. En cuanto a colaboración, también podemos encontrar que ahora, además de Lightshare, que también es para este asunto de colaboración, porque puede compartir la pantalla y el código y además ir depurando en tiempo real junto con su equipo. También podemos encontrar un nuevo feature que es el flujo de trabajo de Git inicial,
y hay otras características nuevas. Para conocer más acerca de esas características de Visual Studio y saber más de cómo aplicar o cómo ponerla en marcha, pueden consultar la documentación que hemos visto.